mañana. ¿Cómo están el día de hoy? Amén. Les invito a que se pongan de pie y vamos a estar dando comienzo a esta escuela dominical. Le invito por favor que abra su Biblia, hermanos, en el libro de Proverbios. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 8. Amén. Proverbios capítulo 8 y vamos a leer el versículo 32. Amén. Proverbios capítulo 8, versículo 32. Bienvenidos a la casa de Dios. De igual manera damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana y qué bueno que está aquí para aprender palabra de Dios. Amén. Proverbios 8:32 dice así: Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Hasta ahí, hermanos. Bienaventurados, dice, ¿quiénes son? Los que guardan sus caminos. Amén. En esta mañana estamos aquí, hermanos, para aprender palabra de Dios, para encontrar esa vida, amén, que nos habla Proverbios, y para poder, hermanos, aprender cómo caminar una vida más cerca de Dios. Amén. Una vida que nos bendiga a nosotros y que honre a Dios. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en esta mañana una vez más por la bendición que nos das de un día más, Señor, estar de pie. Te damos gracias, mi Dios, porque tú tienes a bien, Señor, el nuevamente permitirnos venir a tu casa, y te damos gracias por ello. Gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones. Mira, Señor, ponemos esta escuela dominical en tus manos, pidiendo que a cada uno de nosotros, mi Dios, nos ilumines para que tu palabra venga, Señor, no solamente, mi Dios, a ser escuchada, sino que podamos atesorarla en nuestro corazón, guardarla, Señor, obedecerla, mi Dios, amarla, Señor, y que podamos aprender todos juntos en esta mañana. Bendice cada clase, cada maestro, a cada oyente, Señor, que tu palabra venga, mi Dios, a hacer la obra perfecta en nuestras vidas. Venga a confortar, a edificar, a levantar. Señor, si hubiera algún enfermo, tú pongas tu mano de poder trayendo sanidad. Apresura los pasos de los que vienen en camino, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y cantamos este canto, amén. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y así pasamos a nuestras clases. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén. Si empezamos a cantar, ese lugar tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos de la lengua. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos de la lengua. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así pasamos a nuestras clases.
Siéntese por favor en esta mañana. Seguimos con el clima loco de esta ciudad fronteriza, ¿verdad, hermanos? Hace una semana estaba haciendo mucho frío, y luego llovió, y luego calor, y luego humedad y lluvia. Nos falta la nevada de febrero, ¿verdad? Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios, hermanos. Yo quisiera, ya que los he saludado, quisiera dar continuidad a esta clase porque el tiempo siempre ha sido mi enemigo y procuro cerrar las clases, que es lo que generalmente batallo. Así que quisiera preguntar en esta mañana, hermanos, ¿cuántos recuerdan el título central o el tema central de nuestra clase que hemos desarrollado desde finales de enero? Julián, ¿recuerdas el título, hijo? Gracias, Julián. Dios te bendiga, hijo. Una iglesia saludable. Bien. ¿Y cuántos recuerdan cuál es el rasgo, la característica que estamos viendo esta semana? Que no hemos determinado, que estamos viendo desde las semanas pasadas. Hermano Daniel. Perdón, hermano Daniel. Servir a Dios, que tiene que ver todo lo relacionado con servicio. Y le dábamos por título la grandeza de servir. Definitivamente servir a Dios es una bendición, es un privilegio. Y citábamos precisamente nuestra clase como punto central ese pasaje bíblico del libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 2, que dice de la siguiente manera: así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces, hemos estado observando lo importante que es que la iglesia en general, no solamente los líderes, porque los apóstoles representaban los líderes de la iglesia inicial, sino la iglesia en general, qué importante es que comprendamos que en cada uno de nosotros, como hemos estado desarrollando, existe ese sentir espiritual, esa naturaleza divina, ese compromiso, esa responsabilidad, ese fruto que debemos de rendirle definitivamente a Dios. Esta semana vamos a irnos a la parte práctica, como ya hemos estado mirando las semanas anteriores, que hablábamos cómo es que el servicio a Dios desde el tiempo antiguo, Dios lo introdujo sobre su pueblo, porque el servir a Dios era una manera de adorar a Dios. Y veíamos cómo estando ellos en el desierto, dentro de las leyes mosaicas, Dios le expresó a través de Moisés al pueblo lo importante que es que las familias de generación a generación vayan transmitiendo el deber no solo de amar a Dios y de obedecer a Dios, sino también de servir a Dios. Hemos estado viendo que los hombres de Dios, que Dios ha usado a través de los tiempos, lógicamente los reflectores en el Antiguo Testamento estaban más sobre los líderes, sobre los sacerdotes, los reyes, los profetas, pero eso no significa que solo son esas personas encargadas. Existían a lo largo del Antiguo Testamento otros personajes de la Biblia que también tuvieron funciones claves o importantes al momento de servir a Dios, que terminaba siendo glorificar a Dios. Hemos visto también dentro de lo que cabe este precioso tema que es servir a Dios, cómo en el Nuevo Testamento el servir a Dios también era un recordatorio dentro de los judíos. Los judíos, al recordar lo que era servir a Dios, no solo lo aunaban a la adoración a Dios, sino que también sabían que dentro de sus rituales existían partes que a ellos les correspondían llevar a cabo. Esta semana, hermano, vamos a dar la cuarta y última parte de lo que es la enseñanza, la grandeza de servir a Dios. Lo importante, lo bello, lo hermoso, lo honrado que es para el hombre servir a Dios. Servir a Dios no es una carga, servir a Dios no es la imposición de obligación, de que si no lo haces te ves mal. No lo hacemos por ese contexto, lo hacemos por la naturaleza de lo que Dios hizo en nosotros. Y esta semana vamos a entrar en esas partes técnicas, prácticas, hermanos. Lo importante que es cómo dentro de vivir en una sociedad tan ocupada, cómo es que debemos de tener nuestra mente, nuestro corazón y nuestras reacciones para cuando se trata de servir a Dios. Yo quisiera recordar brevemente
No, no se crea, es broma. Esa está acá atrás de mí. Pero, Betty. Eso es una conclusión muy acertada. De hecho, una de las cartas que escribió el apóstol Pablo dice que Dios nos hizo ¿para qué? ¿Para instrumentos de qué? De su gloria, dice la Biblia. Y dentro de su gloria, la belleza, la hermosura de lo que es, lo que Él formó desde el huerto de Edén, el concepto perfecto y original de lo que es lo que Dios quiere para el hombre, la naturaleza del universo, definitivamente que está servir a Dios. Entonces, la semana pasada veíamos, a manera de resumen, lo toco rápidamente, tocábamos el punto de servir a Dios como iglesia y como un solo cuerpo, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, hablaban a la iglesia que el cuerpo de Cristo no hay menos ni hay más, todos obedecemos y vamos hacia una misma dirección, por lo tanto, cualquier área que sirvamos dentro de ella, es una bendición. Veíamos también por qué un creyente debe de servir a Dios. Hablábamos de esa naturaleza, esa memoria que debe de tener un hijo de Dios, un creyente. Lo hago por estas causas, no lo hago por conveniencia, ni lo hago a fuerzas, ni lo hago por interés personal o interés financiero. Y luego hablábamos también de cuál es la matemática para servir. Entrábamos en ese término, lo importante que es saber cómo funciona el servicio a Dios. Posteriormente veíamos servir en la casa de Dios, que el servir a Dios al final del día es servir dentro de su casa. Las personas hoy en día han desvirtuado y han tomado un fragmento de la Biblia para vivir una vida cristiana fuera de la iglesia, y ellos por ahí dicen este tipo de pensamientos que con sus hechos lo reflejan. Yo no necesito congregarme, yo también inclusive hasta sirvo a Dios. Es un fragmento muy pequeño, distorsionado, desvirtuado de la Biblia, porque todo cristiano debe de servir en su iglesia local, que de hecho veíamos que las cartas apostólicas, ¿a quién iban dirigidas? A los hermanos de las iglesias, no a los llaneros solitarios ni a los bloques abandonados, ¿verdad? Como metafóricamente les llamamos. Y por último, veíamos también servir a Dios. Al final del día otros vienen al evangelio. La gente se pregunta, ¿por qué lo haces? ¿Te pagan? No me pagan. Al contrario, ya nos pagaron, ¿verdad, hermanos? Bíblicamente ya nos pagaron. La salvación es el más grande regalo que hemos podido recibir de parte de Dios. Vamos a entrar entonces esta semana en esta cuarta y última parte de lo que es la bendición de servir a Dios, lo importante que es para el hijo de servir a Dios. Así que nos quedamos en esta parte. ¿Qué impide servir a Dios? Y veíamos esta lista, que yo solo la mencioné la semana pasada, no entramos en ella. Y hacíamos mención en primer lugar, ¿qué impide servir a Dios? Y vamos a ver algunos de los ejemplos. 1, el egoísmo. Qué interesante es que el no servir a Dios es un acto de egoísmo. ¿Por qué será que servir a Dios se puede ver como un acto de egoísmo, hermanos? No es que estemos inventando una definición. ¿Por qué se ve de esa manera? Bíblicamente es egoísmo porque tenemos algo bueno, algo agradable, que para poder llegar a compartirlo tiene que haber bajo la función de lo que representan los pilares de la iglesia, el movimiento de la iglesia, lo que representa todo lo que hacemos dentro de la iglesia. Hermana Carrera. Como ya se salvó, pues ya la libró. La Biblia en muchas de las ocasiones nos metaforiza con los frutos o con los árboles, ¿verdad? Aquel árbol que no dio higos y pues simplemente fue cortado y quemado. Jesús dijo no sirve para otra cosa más que para echarse al fuego. La Biblia cómo nos metaforiza con los talentos, cómo metaforiza la Biblia al Hijo de Dios con la vid y los pámpanos, en muchas maneras en que el hombre al recibir algo en su naturaleza lo tiene que compartir. Es egoísmo y el egoísmo básicamente es pecado ante los ojos de Dios. 2, el orgullo. Dice que es falta de humildad o ser visto como menor.
fíjense que si hay un cierto número de creyentes que algo que les impide servir a Dios es precisamente el orgullo, el hecho de saber que siempre que estamos haciendo algo por alguien, ¿cómo somos vistos? Como menores, como sirvientes. ¿Cómo somos vistos? Como servidumbre. ¿Cómo somos vistos? Como si alguien está arriba de nosotros. Que se llega a meter en la cabeza que es incorrecto, que no valemos. Pero la realidad bíblica es que Dios, cuando le habla al hombre, a través de la Biblia le hace ver al hombre que todo lo que nosotros hacemos, al final del día solo uno es mayor, hermanos, y ese es Dios. Fuera de ahí, todos los demás tenemos diferentes responsabilidades, pero estamos en el mismo rango, no dejamos de ser humanos. Posteriormente viene por aquí las preocupaciones. El estar pensando cómo solucionar nuestros problemas. Ustedes sabían que este es un punto muy, muy común en por qué a veces los creyentes no pueden o no quieren servir a Dios. Usted conoce creyentes que se dedican a resolver la gran mayoría de sus problemas, hermanos. No saquemos el contexto, ¿verdad? Dios nos da sabiduría para resolver problemas, pero me refiero yo que viven una vida con un montón de problemas. Pero pareciera ser que cuando no les llueve, les llovizna. Parece ser que no salen de una y ya entraron a 3. Pareciera ser que viven en sentido contrario de la vida. Ellos van hacia un lado y todo lo tienen en contra. Yo les voy a hacer una pregunta, hermanos, muy sinceramente. ¿Será una figuración mía o será que a veces exageramos en cómo enfrentamos nuestros problemas? ¿Realmente alguien tendrá tantos problemas como para que descuide su vida espiritual, como para que descuide su familia, como para que descuide su servicio a Dios, hermanos? Terminan siendo excusas, hermanos. No podemos argumentar que una persona vive sumergida en problemas y ahí Dios lo quiere tener. Y escuchen lo que le voy a decir. Y como hijos de Dios, menos lo podemos creer. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia nosotros encontramos que Dios siempre nos abre puertas, hermanos. Cuando las puertas se cierran, puede ser producto de nuestra necedad, puede ser producto de nuestro pecado, pero no puede ser porque Dios quiera tener a un hijo suyo lejos de Él. Ese es un mal concepto. Como por ejemplo, hoy en día sucede mucho, voy a hacer la analogía. Los hijos se casan y los hijos hacen su vida. Y luego, obviamente, está la famosa transición, ¿verdad? En donde los padres empiezan a extrañar a los hijos y viceversa. ¿Quiénes tuvieron la vivencia de que, curiosamente, ahora de repente los hijos ya no tienen tiempo para ni siquiera hablarle a usted por teléfono? No es evidenciar, hermanos, pero papás, ustedes que ya tienen hijos que salieron de casa, de la ciudad, del estado, de la nación, o están casados. Y en realidad no tienen tiempo ni siquiera para echarles una llamadita de 2 minutitos. Papás que estamos grandes, ¿eso será cierto? Entonces tiene tiempo. Hace algo. Que no nos contesten es otra cosa, ¿verdad, hermanos? O que no contestemos. Pero en realidad nadie puede estar tan ocupado como para decir no tengo tiempo. Ahora, cuando se trata de servir a Dios, hermanos, Dios nos abre tiempos. Dios nos abre tiempos para, una vez que nos salva, nosotros ocupemos nuestras habilidades para su gloria. Betty. Qué interesante esa manera liberal, que los hijos de Dios no tenemos problemas, en realidad tenemos más. Solo que ahora tenemos la solución y entendemos cómo los podemos solucionar en Dios. Eso sí es cierto, Betty. Ana. Y eso es algo muy cierto, porque no podemos darle la importancia a los problemas
como si fueran de vida o muerte, como si no estuviéramos ahí o no lo solucionáramos, no sé, se cayera la bolsa de valores o muriera el presidente o caería algo así, ¿no? Algo tan terrible, tan trágico, ¿no, hermanos? Todos los problemas generalmente radican en dinero, en mala administración y en mal enfoque, hermanos. Ahí están la gran mayoría. Y en las preocupaciones, ahí radican los problemas del hombre. Hermano Daniel. Bueno, ahí es cuando ya nos gusta, ¿verdad? Pero sí es cierto también lo que aporta el hermano Daniel. La realidad, hermanos, es que cuando nosotros nos dedicamos a servir a Dios, Dios se ocupa de nuestras necesidades. Ese es un principio bíblico. Y se lee en Lucas 25 la pregunta, ¿verdad? ¿Alguien acaso podrá agregar un codo? Pues no, hermanos, imposible. Siguiente, ¿qué impide servir a Dios? El diablo. ¿Mande? Lucas 12, gracias, hermano Juan. ¿Qué impide servir a Dios? El diablo. ¿El enemigo pondrá trabas para servir a Dios? Claro. Pero si nosotros caemos en sus trabas, ¿qué significa? Significa que nosotros estamos escuchando o dando más crédito a lo que Él produce, lo que Él crea o de donde Él se toma, que nuestra obediencia a Dios. Todo cristiano cuando se trata de servir a Dios se enfrenta con el diablo también principalmente, hermanos. Pero al final del día no puede detener la obra ni de Dios ni de los instrumentos de Dios. Siguiente. Bueno, pues sí, la Biblia lo define como el padre de las mentiras. Como de repente, ¿verdad? No vas a poder. ¿Para qué tú? No te necesitan. Si quieren, que te hablen. Hermanos, esa es una mentalidad del diablo, ¿eh? Aquí no estamos seleccionando basquetbolistas que los andan buscando como locos. Miren, yo les voy a decir esta mentalidad que yo en el liderazgo cuando era joven vi mucho. Los muchachos sabían que hacíamos actividades y ellos esperaban que yo fuera y les dijera, ándale, échanos la mano. Hasta que un día los senté a todos y les dije, miren, servir a Dios es un privilegio, es para que ustedes anduvieran corriendo preguntando en qué pueden servir. Y no nosotros como líderes andemos detrás de ustedes preguntándoles si les gustaría. Obviamente yo estoy hablando de una mentalidad madura, pero es algo que se enseña. Y a veces crean el concepto, esta generación de cristianos, que los líderes o los pastores vamos a andar detrás de ellos. Perdóneme, hermano, nadie está siendo orgulloso. El orgulloso es el diablo, que se le mete a uno en la mente. Pero nuestro deber es que si nosotros vemos una necesidad, nuestro deber es atenderla. Obviamente bajo lineamientos. Betty. Fíjese qué buen comentario el que nos hace nuestra hermana, porque sí es cierto, hermanos, en parte nuestra manera de servir a Dios proviene de un pensamiento, de una filosofía del hogar. Si en el hogar nos enseñan a servir, principalmente a Dios, nosotros lo hacemos. Si en el hogar no nos enseñan, pues ¿a poco usted cree que vamos a traer ganas? Pues no. Inconsciente o conscientemente nuestros hijos terminan imitando lo que nosotros hacemos. Eso es una gran verdad, hermanos. Y hay que tener cuidado cómo trabaja el diablo. No es que se le meta en la cabeza. Siempre debemos de tener ese corazón. Y dijo el apóstol Pablo, dándole el consejo a la iglesia de Tesalonicenses, el diablo va a estar estorbando cuando se trata de servir a Dios. Siguiente, el miedo, el pensar o creer que no van a poder, ¿verdad? Como aquella parábola, aquel siervo que dijo, sé que eres duro y tuve miedo. Hermanos, servir a Dios es de cuidado, pero no para caer en el miedo. Siguiente, prioridades mal enfocadas.
¿Acaso será que servir a Dios debe ser lo último en la lista, hermanos? A ver, hermanos, si yo les preguntara en qué nivel de prioridades debería estar nuestro servicio a Dios. Yo no digo buscar a Dios, buscar a Dios es una cosa, servir a Dios es otra. No crea que va el paquete, no es el combo. Porque hay muchos cristianos espirituales, pero no sirven a Dios. Y me refiero a espirituales porque son muy, les gusta orar mucho, les gusta dar palabras de ánimo, estudiar, pero cuando se trata de hacer alguna actividad dentro de la iglesia, se escudan, se limitan. Esos son para mí de repente los cristianos espirituales sin servicio, que es incongruente, porque el que sirve a Dios, el que busca a Dios, sabe que por ende debe servir a Dios. Pero vaya, esa es la naturaleza del libre albedrío, ¿verdad? Que podemos partir las cosas sin ningún problema. Pero entonces, ¿qué será entonces, hermanos? Prioridades mal enfocadas. ¿En dónde debería estar nuestro servicio a Dios como cristianos? A la iglesia se viene a alabar a Dios, a buscar a Dios, a dar gracias a Dios, pero también a servir a Dios, hermanos, se viene a la iglesia. Y con ese fervor, con esa pasión con la que a veces cantamos, con la que a veces adoramos, con la que a veces recibimos, con esa misma pasión, hermanos, debemos de servir a Dios. Y aquí afuera, al final del día, representa también servicios dentro fuera. Y por último, la flojera. Muchos quieren evitar la fatiga. Hermanos, la flojera es algo muy, muy clásico, ¿Sí lo sabía? A ver, hermanos, por ejemplo, cuando usted le dice a su hijo, vente, ayúdame a limpiar la yarda, nosotros bien quitados de la pena, anda, le vamos a pillar la yarda. Y luego hasta parece que los golpeó y los cacheteó y los tiró al piso. Es más, hasta parece que, no sé, dijo algo, alguna especie de blasfemia, ¿verdad? ¿Por qué? Y uno dice, tienes 3 horas tirado en el sillón. Yo no lo ensucié, aquí vieron la idea. Yo no lo tengo así, ni son mis perros. ¿Para qué tiendo la cama si en la noche me voy a volver a dormir? El existencialismo de la juventud de hoy. ¿Para qué limpio? ¿Para qué trapeo? Si estamos van a pasar, ahorita van a ensuciar. Es que la Biblia se cumple lo que enseña Proverbios, que dice que el perezoso dice que no sale porque puede haber un león en la plaza. Esa es como diríamos una ironía, hermanos. Es algo loco. Seguramente va a haber un león en una plaza. Pues ¿dónde están los leones? Pues en los zoológicos, ¿verdad? Es un decir. Que no me vayan a decir los muchachos, no, pastor, yo ahorita vi una foto en Facebook de un león que andaba en la plaza. Sí, en Rusia, el presidente aventó los rusos a la calle, ¿verdad, hermano Daniel? Los leones, perdón. Bueno, son tremendos también. Los leones a la calle para que la gente, pero eso es otro asunto, nada que ver. El perezoso siempre busca algo sorprendente y en la casa de Dios es similar, hermanos. A nosotros no nos debe de impedir la pereza servir a Dios. Al contrario, es un privilegio. Siguiente. Así que, ¿cómo servir a Dios sin excusas? Las excusas generalmente son vistas como escudos. La frase que decía Betty, que es bíblico. Para posponer, desviar, alejar y aún más allá, rechazar lo que somos llamados a hacer. En nuestra naturaleza como hijos de Dios debemos despejar cualquier signo o tipo de rechazo que estemos creando o manteniendo, ya que Dios nos salvó y nos dio habilidades, talentos, dones para que el cuerpo de Cristo cumpla con su tarea de crecer y madurar. Vamos a leer ahí lo que dice Filipenses 2:13, por favor, hermanos. Ana. Este es un texto bíblico muy general que enseñó el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, pero que también aplica para servir a Dios. Hermanos, ¿acaso será que Dios habrá introducido alguna especie de genética en algunos hijos suyos como que miedosos o perezosos o envidiosos o orgullosos, hermano? No. Lo metaforizo dando a entender que en nosotros Él puso todo el deseo, toda la capacidad, toda la fuerza, toda la fe
para que nosotros le podamos servir. No estamos hablando de gente lisiada, ni estamos hablando de gente descalificada, o gente de mala suerte, o gente condenada por Dios, para que ellos no puedan servir a Dios. No, dice que Él pone el querer como el hacer. Pero ¿qué es lo que lo detiene? Porque dice que Él pone el querer como el hacer. ¿Qué es lo que lo detiene? Uno mismo. Como cuando usted llega a su casa o llegaba a su casa y le decía a su hijo adolescente: Mamá, ¿ya comiste? No, mamá, traigo un chorro de hambre. ¿Y por qué no has comido? Es que te estaba esperando para que me hicieras de comer. ¿A quién le tocó vivir ese escenario? Uno se quedaba así. Ahí está el refri, ahí está el pan, ahí está el salchichón. ¿Qué te impide? No, pues es que para que me prepares algo. ¿Y mi ausencia qué? O sea, toda esa hambre se te acumuló. Es que lo digo a manera de analogía, hermanos, porque es cierto, ese mismo concepto nos lo traemos a la vida cristiana. Y sabemos que es muy bonito servir a Dios. Sabemos que es grato, es bíblico, es obediencia. Sabemos que trae bendición. Pero nos hacemos la pregunta: ¿podré? ¿Se podrá? ¿Habrá oportunidad? ¿Habrá chance? Dice la Biblia que Él puso el querer como el hacer en nosotros, hermanos. Betty, ¿levantó la mano por aquí alguien, hermanos? Fíjese que está hablando de la entrevista que le hicieron hace unos días, ¿verdad? Jorge Ramos. ¿Sabe que esa frase fue muy interesante? Viviendo tiempo extra. En realidad, en el cristianismo no vivimos tiempo extra. Tenemos una vida bien definida con resultados y con frutos de parte de Dios, hermanos. Más bien dicho, de repente nosotros desperdiciamos las oportunidades de Dios. Pero en realidad, hermanos, servir a Dios, nuestro corazón debe palpitar todos los días por la causa de Cristo. No solo por adorarle, por obedecerle, sino también por servirle. Debe ser parte de nuestros fundamentos de la fe, servir a Dios. Claro que somos observados por Dios, y no solo observados por Dios, sino más allá. La conversación del libro de Job, capítulo 1, nos abre el entendimiento, sin salirnos del contexto bíblico, del entendimiento que Dios observa al hombre y como sucedió. Inclusive le habla a Satanás acerca del comportamiento. Aun cuando el libro de Job solo es un caso mencionado en la Biblia, queda claro que es algo que también Dios utiliza. En su momento lo hizo y no sabemos si lo utiliza, ya no tenemos revelación, pero dando a entender que sucedió. Dios vio el corazón de Job, vio la manera en la que Job vivía y le dijo: mira lo que hace mi siervo Job. Entonces, abriendo entendimiento que el corazón de Dios se agrada cuando el hombre le sirve, cuando el hombre le obedece. Y yo creo, hermano mío, que si nosotros escucháramos con atención la voz del Espíritu de Dios a través de la Biblia y aún hablando a nuestro propio interior, hermanos, generalmente nos hablaría y nos diría: no dejes tus manos estériles. Usa tus manos, usa tus pies, usa tu boca, usa tus habilidades, usa lo que eres. No te salvé solo para que te regocijes, hay fruto dentro de ti. Yo creo, hermanos, sinceramente que la voz del Espíritu de Dios viera cómo hace falta que el creyente la atienda. ¿Por qué? Porque volvemos a las mismas estadísticas de las iglesias de la actualidad. Hermanos, ¿ustedes sabían que las iglesias de la actualidad, como lo ha sido 30, 40, 50 años atrás, seguimos sufriendo y padeciendo el mismo problema? Me incluyo porque somos iglesias, no diga que porque aquí no sirve la gente. En ese contexto me refiero. Se sigue sufriendo que las personas cada día registran menos servicio dentro de la casa de Dios. Pueden haber varias vertientes. Puede ser porque el pastor no ha doctrinado a la iglesia, puede ser porque la iglesia lo ha rechazado categóricamente, pero ahí es en donde entra la intercesión, la oración, la obediencia, el corazón del Hijo de Dios, de que uno sirva a Dios, hermanos. Y servir a Dios es muy bonito, cosa que hoy en día hay muchas excusas para servir a Dios, como lo estamos mirando. Siguiente, servir a Dios con tantas ocupaciones que tengo, que de hecho es uno de los favoritos. ¿Por qué no servimos a Dios? Estoy muy ocupado, ocupadísimo, ocupadísimo. Mire, hasta dormido estoy trabajando.
hasta dormido estoy trabajando. Es más, estoy comiendo y estoy trabajando. Me estoy bañando y estoy trabajando. Qué interesante esa manera tan extremista de pensar, hermanos. Pero sí sucede. Y mire lo que dice, tener este pensamiento, ahí me quedo. Tener este pensamiento es peligroso, ya que las ocupaciones siempre estarán ahí. Dice, debemos abrir espacio y comprender que es un deber cristiano y en nuestra naturaleza de ser perdonados al servir a Dios. Servimos a Dios porque hemos sido perdonados, una de las tantas causas. Así que en primer lugar, no podemos agregar más tiempo a la vida. En otras palabras, con el día que tenemos, con la semana que tenemos, nos debe de bastar y sobrar para poder cumplir con nuestras responsabilidades como padres, nuestras responsabilidades como hijos, nuestras responsabilidades en el matrimonio, pero también nuestras responsabilidades dentro de la iglesia, que es incluyendo servir a Dios. Y más hoy en día, hermanos, hoy en día también los muchachos últimamente están muy ocupados, ¿verdad? ¿Sí los has escuchado? Yo me topo mucho en conversaciones de repente que pareciera ser que los muchachos viven muy atareados y luego usan la frase célebre, ¿verdad? Ando cansado. Me quedo así, cansado. ¿Cansado de qué? O sea, no es que sea grosero, hermanos, pero ¿de qué te cansas? ¿Trabajas 10 horas diarias como tu papá? Ahí andas dando la vida arriba de un techo o agarrando cables o cuidando objetos muy altos o arriesgando la vida de una persona con un instrumento quirúrgico. Ahí sí yo diría que eso puede representar cansancio, ¿verdad, hermanos? Pero las personas que dicen, los chavos de ahora, ¿verdad? Que dicen, es que estoy muy cansado. Órale, cansado. Usted irá a decir, ¿verdad? Aquellos que no me consideran así, pobres hijos del pastor, ¿verdad? ¿Cómo los ha de traer? Bueno, los intento hacer responsables, hermanos. No ocupados, responsables. Ya una vez cumpliendo sus responsabilidades dentro de la casa, dentro de la vida cristiana, obviamente el tiempo que les resta, pues que lo administren también correctamente. Pero es interesante cómo hoy en día se vierte el pensamiento que hay muchas ocupaciones, hermano. Y sabe que vivimos en una sociedad, hermano, en donde esta sociedad, ¿cuál es el común denominador de esta sociedad? Sé famoso, ¿verdad? Sé influencer. Ten éxito. El consumismo. Porque una cosa es el consumismo americano y otra cosa es el consumismo mexicano, ¿verdad? ¿Sí sabe cuál es la diferencia? El consumismo americano es gastar, gastar, gastar. Y el consumismo mexicano es con su mismo carro, con su mismo traje, con sus mismos zapatos, con sus mismos tenis, con su mismo lonche. Ese es el consumismo mexicano. El consumismo americano es muy diferente. Pero es copiar. La popularidad. Órale, esa no la había escuchado. Mi papá y mi mamá eran bien trabajadores y pues por eso yo nací bien cansado. Es como cuando las mamás trabajan mucho en el embarazo, ¿verdad? Mira, por eso mi hijo nació todo cansado, porque yo lo trabajé mucho. No, puras piñas, puras mentiras. Pero la realidad, hermanos, es que sí es cierto las aportaciones que dieron. Hermanos, nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Y el apóstol Pablo nos definió que busquemos ¿qué? Las cosas de arriba. Y Jesucristo dijo que hagamos tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. En otras palabras, donde no hay desperdicio, donde no hay robo. Y aquí en esta tierra todo es material, todo se va a quedar, no nos vamos a llevar nada. Por lo tanto, sí debemos de comprender nuestro balance al servir a Dios, pero a la misma vez darnos cuenta que no podemos llenarnos tanto de actividades, tanto de responsabilidades, hermanos, que algunas de las veces no nos llevan a ningún lado. No nos llevan a ningún lado. A nada nos llevan.
No tiene, mire, en una ocasión el apóstol Pablo, y de ahí muchos se agarran, ¿verdad? Que en mi opinión es un equilibrio. Pero muchos se agarran cuando dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo en relación al ejercicio? No aprovecha nada el ejercicio. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque algunos dirán, ay, pastor, por eso está como está, todo gordo, ¿verdad? No, no se refería a que no es sano mantener un ejercicio, mantener un entrenamiento, una continuidad. Es porque en aquellos tiempos, no perdamos de vista que los griegos eran muy deportistas y los romanos, y eran personas que eso sí pasaban horas. ¿En dónde? En los ejercicios. Porque también se desprende ahí la vanidad del buen cuerpo. Y el apóstol Pablo cuidó a la iglesia y le dijo, hey, no se hagan como ellos, haciendo alusión a lo que dice nuestro hermano, no se hagan como ellos, miren, sopesen, balanceen cómo están gastando, cómo están invirtiendo su dinero. No se refería meramente a que es malo hacer ejercicio, pero si un cristiano, yo sí lo digo aquí aprovechando el momento, si un cristiano o un padre cristiano prefiere poner a sus hijos en actividades no provechosas que instruirlos, servir a Dios, ten cuidado, papá. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no prestas atención, puedes crear en el pensamiento de tus hijos, en su mente, vamos a llamarla tiernita, que primero es ¿qué? El deporte o lo que no es buen del todo provechoso, que servir a Dios. Ese es el problema, hermanos, que a veces se puede generar. Si supiera cuántos cristianos cuando vienen a Cristo batallan para venir a la iglesia los domingos porque toda su vida jugaron los domingos fútbol. O vieron, deje usted, yo lidié con muchos muchachos que los chavos, sus papás los dejaban ir los domingos a jugar fútbol. Y luego cayó el líder yo de Saúl. ¿Y tú por qué no viste el domingo, muchacho? Pues acá pidiendo cuentas, ¿verdad? Y luego, no, pues es que, ¿qué no te dijeron que yo juego los domingos? No me llegó el memo. Bueno, te espero el domingo. No, ¿cómo voy a dejar el fútbol? Ya tengo mis tacos, mis espinilleras, mi playera, mi camiseta. Yo soy el número 9, mírame. Y qué duro es, hermanos, cuando como padres no cuidamos eso. El hijo a veces vuelvo a repetir, termina amando más lo que no tiene provecho que lo que le puede dar un buen provecho. Hermano Daniel. Sí. Aprovecha su deseo. Y fíjese que a veces es la combinación, hermano. A veces es la combinación tanto como espiritual como personal, pero que es necia de uno mismo. A veces el diablo no necesita ni meterse, solitos nos deja. Betty. No, y perdóneme, ¿verdad? Pero pues de repente ahí se ve el cinismo, ¿verdad? No, me voy a poner las pilas, es que estoy mal y ahí voy, vengan por mí, no. Y eso es algo muy cierto. Entonces, siguiente dice, todo inicia con una decisión, hermanos. Para servir a Dios en medio de tantas ocupaciones, todo inicia con una decisión. Yo debo de decidir, yo quiero servir a Dios. Sí, pero tengo muchas actividades, tengo muchas ocupaciones, sí, pero es una parte que yo voy a poner en mi vida diaria. Es algo que yo voy a ajustar. Así como ajusto ir a trabajar porque tengo la necesidad de proveer, así como ajusto, tengo que dormir porque mi cuerpo necesita descansar, voy a ajustar servir a Dios porque trae un bien espiritual a lo mío y es la naturaleza espiritual de todo creyente. Así de simple, es una misma decisión. ¿Por qué se nos complica tanto? Bueno, pues porque tal vez, como decíamos ahorita, ¿verdad? Yo entiendo el que no tiene a Cristo, yo lo entiendo, él lo puede ver así como que pierdes tu tiempo,
ni te pagan. Es más, mira, te traen de chalán. Y tantas cosas que el mundo no entiende. Pero la realidad es que esto es espiritual, hermanos. Es gratitud por la salvación. Dios es justo para compensar tu trabajo. Al final del día, el autor a los Hebreos, alguien que me ayude con Hebreos 6:10, les recuerda a la iglesia y les dice: Dios se encargará de compensarte. Dios compensa, hermanos. ¿Quién lo tiene por ahí? Por favor, Ana. ¿A quién se lo estaba diciendo? A un apóstol, a la iglesia. No es injusto, dando a entender que toda obra delante de Dios, todo servicio delante de Dios, es algo que Dios lo ve y lo transforma en algo positivo, en algo bueno, en algo de valor para nosotros. Escuchen lo que les voy a decir, hermanos. Yo lo he visto en mi caminar con Dios, lo que le voy a compartir. Yo he visto que los que servimos a Dios difícilmente nos enfermamos. Yo lo he visto, no es doctrina, yo lo he visto. ¿Por qué? ¿Acaso será porque somos instrumentos en las manos de Dios y Dios nos tiene para su servicio? Es posible. Pero he visto cristianos, vuelvo a repetir, en mi caminar cristiano, que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear cuando se trata de servir a Dios, hermanos. Y los he visto que a veces llevan una vida no solo desordenada, sino en muchas desventajas en su diario vivir. Lo he visto, hermanos, y vuelvo a repetir, no es doctrina, pero es que lo he visto. Hay cosas que la Biblia nos enseña que están en ella, pero hay otras que la experiencia nos permite ver y que comprendemos lo que a veces no está en la Biblia con tanta claridad, con tanto detalle. A veces lo comprendemos en la vida personal, obviamente con los lineamientos bíblicos. Sí. Se cansa. Ahora, obviamente no estamos hablando del tema de la oración, pero usted que lo trae ahorita, sí es cierto. Sí. Ahora, y eso es cierto, hermanos. La gente que tiene una vida de oración, definitivamente que como instrumentos de Dios, en esa área, también hay esa gracia de Dios, lo defino de esa manera. Sí, ¿verdad? Le pregunto, no, ¿qué? ¿Estás igual? ¿Cómo le haces? No, pues, la Biblia, ¿verdad, hijo de ti? No va a decir que el Jazz for Men, o que el Dalai, ni nada de esas cosas, hermanos. Bien. Y por último, servir a Dios en medio de tantas ocupaciones que tengo. Último, hagámoslo con fervor. Romanos 12:11. ¿Quién lo tiene por ahí? No solo servir a Dios por servir. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Bien hecho. No a la ahí se va. 12:11. Víctor. Fervientes en lo que requiere. El servicio a Dios debe hacerse de una manera ferviente. ¿Qué es fervor? Con fuerza, que se note. Así como cuando va a las taquerías, ¿verdad? Y le dice al chavo que no le tiemble la mano, mijo, no se ponga nervioso, usted échele hasta que... Con fervor. El servicio a Dios debe de ser de la misma manera, hermanos. Lo debemos hacer con todo nuestro corazón. Ese es un buen punto. Ese fervor viene del Espíritu Santo. Sí viene del Espíritu Santo, nomás que la bendita soberanía que tenemos para tomar las decisiones lo venimos transformando en pequeñeces a veces. Pero de ninguna manera encontramos pasajes bíblicos en donde Dios los usa rastras. No. Siguiente, ¿cuáles son los beneficios de servir a Dios, hermanos? Bueno, aun cuando parece no tener relevancia que alguien no sirva, sí trae cambios en la iglesia. ¿Por qué digo alguien piense o alguien diga, verdad? Bueno, pues en esta iglesia ¿dónde sirve? En esta iglesia casi todos sirven a Dios. Si yo no sirvo, no se nota. Hermanos, ¿sí se nota? No, el pastor está en todo. No me refiero al pastor.
sí se le nota. Porque las iglesias están diseñadas para que cuando el cuerpo de Cristo, y si digo el cuerpo de Cristo me refiero al 100% de sus miembros, los que tienen a Cristo en su corazón, los nacidos de nuevo, los regenerados, nos dedicáramos a servir a Dios, hermanos, las iglesias maduraríamos, creceríamos considerablemente delante de Dios y delante de los hombres. Es como un trabajo. ¿Quiénes han tenido la experiencia que en un trabajo hay un departamento de 4 personas y nomás hay 3? Es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ahora, pues definitivamente, falta el otro. Eso es matemática, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? La carga aumenta. Ahora yo le voy a poner otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando en un trabajo, en un departamento hay 100 personas y nomás hay 99? ¿Se verá? ¿Se sentirá? ¿Por qué no? ¿Por qué? Se puede repartir, pero al final del día están haciendo más de lo debido. Y de acuerdo a la ingeniería laboral, y no me refiero al ingeniero, me refiero a los que diseñan los trabajos, ellos dicen que una persona está asignada para hacer una responsabilidad y cuando uno de ellos falta, puede haber falta de enfoque o de atención porque se recargó más el trabajo. Son cuestiones de tiempos y cuestiones de procesos, hermanos, que yo me tocó verlo en las maquilas. Que los ingenieros decían, aquí tiene que haber 10, y decía el jefe de grupo. No, pero nomás tengo 9, te falta 1. No, pero sí podemos, ¿verdad, chavos? Sí podemos. Y dice el ingeniero, no. Tiene que haber 10 para que todo el movimiento laboral se realice correctamente. De lo contrario, esa parte que tú le llamas que se reemplaza entre los otros 9 es una carga extra y puedes tener la probabilidad de cometer errores. Y parecía tan exagerado y tan perfecto, pero sí es cierto, hermanos. Sí es cierto. Imagínense, yo me voy a los términos de la milicia, que un alto rango, bueno, un general, no sé, vaya con su flotilla ahí a una misión y tiene 20, 30 y se quedó 1. ¿A poco usted cree que va a decir, no, pues ni modo, entre nosotros, Víctor? Y ahí se mira. Ahora, ahí estamos hablando prevenir, ¿verdad? Pero mi punto es, dentro de la iglesia, todos los que estamos aquí, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos eficaces y eficientes. ¿Qué pasa cuando nosotros servimos a Dios? Se reduce la carga de quienes sirven actualmente, hermanos. Sí es cierto, se reduce la carga, hermanos. Si cada uno de los creyentes asumiríamos nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones, obedientemente y con fervor, se reduce la carga entre la que está repartida generalmente entre algunos pocos, ¿verdad, hermanos? Siguiente, funciona mejor la iglesia como resultado. Funciona mejor. Las iglesias deben de funcionar bien y deben de funcionar mejor y deben de funcionar hacia los siguientes pasos, pero a veces eso no sucede por la falta de personal, como diría por ahí alguien. Mis habilidades delante de Dios crecen. Es otro de los beneficios que hay cuando uno sirve a Dios. ¿Cómo puedo crecer? A mí me gustaría hacer esto, pero no sé. Bueno, pues empieza a hacerlo. Y así es como vas a empezar a desarrollar crecimiento delante de Dios. Y Dios, que es el más interesado, en ti, hará que se haga mucho mejor cada vez. Refleja mi gratitud y obediencia a Dios. Es otro de los beneficios, hermanos. Yo creo que nos aleja de la mente ociosa, hermanos. Mire, la gente que no sirve a Dios dentro de las iglesias, hermanos, sus mentes generalmente están en ocio o están en cosas que no tienen beneficio. Están pensando en cosas que no tienen beneficio, pero cuando se sirve a Dios dentro de la iglesia, la mente también se ocupa y por lo tanto, menos probabilidades de que el diablo pueda intervenir en nuestra mente sobre esa ociosidad y pereza. Siguiente, refleja mi gratitud y amor por Dios. Como cuando le decimos a los hijos, ¿verdad? Ya, limpia tu cuarto. Si no lo quieres limpiar por obediencia, límpialo por amor. Servir a Dios, hermanos, uno de los beneficios es que muestra también mi amor por Dios, mi amor por Él. Es algo, es un reflejo. Es como dentro de los términos de la psicología, y aprovecho ahorita que veo a Víctor. Víctor, dentro de los términos de psicología, cuando una persona se cuida exteriormente, ¿qué intenta reflejar? En parte.
una vida sana, autoestima. ¿Por qué? Porque obviamente su interior refleja su exterior. Nuestro servicio a Dios también refleja el amor que tenemos por Él, hermanos. Y por último, refleja crecimiento espiritual y honra. Qué interesante es que servir a Dios trae el beneficio que trae crecimiento propio. Ahorita hablábamos al prójimo, a la iglesia, al lugar, reduce la carga, funciona mejor la iglesia. Ahora estamos hablando que trae crecimiento espiritual personal. El hecho de servir a Dios, ¿uno crece espiritualmente? Sí. Sí, porque servir a Dios involucra una vida espiritual. Y en ese servicio hacia Dios, el creyente crece. Es difícil que un creyente crezca en la fe sin servir a Dios. Se convierten solo en personas teóricas o de conocimiento. Como decía ahorita el hermano Juan, haciendo mención a ello, decía, son personas que les gusta tal vez leer mucho, sí, están llenos de conocimiento, pero no hay en ellos esa práctica, ese ejercicio, esa interacción, y por lo tanto la vida espiritual no puede explotar, por así decirlo. Betty. Le voy a platicar algo. No pensé que me fueran a hacer esa pregunta, pero le voy a platicar algo. Hay teólogos que dicen que cuando Jesús dijo eso, no hace solamente mención a que un cristiano, fíjese, hay dos líneas muy comunes, las opuestas. Unos teólogos dicen que cuando Jesús dijo, todo árbol que no dé fruto será cortado, una línea de teólogos dicen que lo que quería decir Jesús es que un creyente, un hijo suyo, que no sirve a Dios, que no sirve para nada, si no sirve, nada. Voy a hablarme en ese punto. Su salvación está en duda. A ese grado. ¿Por qué? Ellos sostienen porque cuando uno es salvo, la naturaleza de la comunión con Dios me hace servir a Dios. Es como en un matrimonio. Es que tú sabes que yo te amo mucho, sí, pero no quieres chambear. Hermanos, se puede ir a la corte y se puede divorciar uno porque el hombre no cumple sus responsabilidades. Pero no le es infiel. Pero no hay violencia doméstica, ni verbal, ni emocional. Por el hecho de no cumplir con una de las responsabilidades, el juez otorga divorcio. En cuestiones de esta teología, ellos dicen que cuando un cristiano no sirve, básicamente ni picha, ni cacha, ni deja batear, entra a la iglesia nomás, viene a escuchar, se viene a gozar y se va a su casa y ni sirve en la iglesia, ni sirve en la calle, ni sirve al prójimo, es egoísta y todos sus argumentos. Esa línea de teólogos considera que no solo su salvación está en juego, sino que básicamente será cortado. Mientras hay otra línea de teólogos, ese es el polo opuesto, que ellos creen que los flojos, porque así yo lo defino, también van a heredar el reino de los cielos. No servir a Dios es un acto de incredulidad, es un acto de irresponsabilidad, es un acto de pereza, es un acto de rebeldía. No servir a Dios. Entonces, esta línea de teólogos dicen que los que no sirven a Dios tienen la salvación asegurada, aunque no sirvan a Dios. Es muy interesante esa línea de pensamiento. Sí. Pero en fin, son opiniones, pero en mi opinión no se arriesgue, mejor sirvamos a Dios, ¿verdad? No nos la vamos a jugar, hermanos. Servir a Dios es visto y recompensado. Puede suceder, dice aquí, que en nuestro servicio a Dios existan áreas que no son públicas o reconocidas como otras. Sin embargo, nada de lo que hacemos por Dios es en vano, ni quedará sin pago, ni será olvidado por Dios, sino al contrario, aprenderemos a servir a Dios aprenderemos que servir a Dios es diferente a todo lo que relaciona la recompensa del hombre. Dijo el apóstol Pablo sin ningún problema, haciendo mención a ello, hermanos, y también lo dijo Juan el teólogo. Dice que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios, y es hacer para Dios, nada es en vano. Y ya con esto concluyo, hermano. La conclusión dice, el servir a Dios se relaciona con un corazón agradecido, que en su memoria recuerda la libertad que recibió, un corazón obediente, que como resultado de ello será bendecido, un corazón adorador que rinde su fuerza y su tiempo a quien solamente es digno de ser glorificado. La decisión de hacerlo es un honor, ya que a quien terminamos sirviendo es a nuestro Salvador y Creador de todas las cosas. No servimos al hombre. El hombre es beneficiado, pero no servimos al hombre, servimos a Dios. Es como los hijos, ¿verdad, hermanos? En realidad los hijos lo hacemos con todo nuestro corazón
Y muchas de las veces sabemos inclusive que pueden crecer. ¿Y qué pasa, hermanos? Ni nos lo van a agradecer ni se van a acordar, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacemos? Por amor, por la memoria, por la responsabilidad, la naturaleza de padres. Servir a Dios es igual. Si no somos reconocidos, en realidad es irrelevante. Dios estuvo ahí observando todo lo que hago fuera y dentro de la iglesia. Dios estuvo viendo lo que yo hacía en mi capacidad, en mis habilidades, en mis talentos. Él lo estuvo mirando. Para Dios no es más el que está predicando o enseñando que el que está sirviendo en la entrada o el que está sirviendo limpiando la iglesia. No es más, hermano, ni menos. Para Él todos somos iguales. Somos el cuerpo de Cristo. Y con esto termino, hermanos. Cuando nuestros hijos están chiquitos y llegan con una hoja así toda mal pintada y luego nos la dan, ¿verdad? Y nosotros así como que, ¿qué es eso, verdad? Pero de repente viene ahora sí que la naturaleza de padre, mira qué bonito te quedó, ¿verdad? Y lo tomamos con mucha gratitud. ¿Quién tiene recuerdos de sus hijos terroríficos ahí guardados de repente? Uno mínimo, levante la mano. Mire, todos estamos en común denominador, ¿verdad? Casi. Yo también tengo de cada uno de mis hijos, hermanos. Porque esa es una memoria para mí de algo que me da a entender no solo su crecimiento, sino algo que Él me entregó a mí. Él va a crecer y para Él no va a tener valor, tal vez lo va a ver como un papel más, puede. Pero yo creo que es igual en Dios. Cuando Dios ve nuestros esfuerzos de nuestros primeros pasos, cuando Dios ve que nuestras habilidades, tal vez no públicas, pero se están haciendo bien, hermanos, Dios las toma con mucho aprecio. Y no solo con aprecio, sino también las dignifica y por ende las recompensa. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, hermanos. La semana que entra entraremos a otro rasgo más, otra característica más de lo que es una iglesia saludable. Aprovechando el momento y el comercial, le animo, si usted no sirve a Dios, hágalo. Y si usted ya sirve a Dios y aún le queda tiempo, enrólese en otra actividad, porque servir a Dios es muy bonito, hermanos. Bien bonito que es servir a Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Y le quiero pedir por aquí a nuestra hermana Carrera, si nos despide en oración en esta mañana.